Entonces yo decía, digo, bueno, hombre, yo le decía, ¿no? Por ablandar un poquito su hígado, digamos así, ¿no? Estaba francamente rígido como un tablón en esa camilla, ¿no? Cuando se desesperaba hablando. Digo, hombre, todos hemos tomado alcohol, pero más o menos, bueno, yo soy de otra generación. No tengo 14 años, desafortunadamente. Y yo le decía que todos hemos tomado alcohol, pero pues son unos años que, yo qué sé, pues cuando entrabas en la universidad, pues ya te echabas algunos vinos o algunos potes o alternabas con el poco dinero que tenías siempre en el bolsillo, ¿no? Pero ahora esto ha cambiado. Entonces, ¿por qué una persona o un joven tienen necesidad de beber alcohol, reunirse de esas maneras? Que, bueno, yo por supuesto no comparto. Hay auténticas plazas en donde yo vivo y donde yo trabajo, que son auténticas maravillas, auténticos museos que están puestos ahí, sabe Dios por qué, ¿no? Seguramente pues por un gusto exquisito y que un ambiente francamente bueno. Pues ahora la moda consiste en que una persona, yo quizás sea demasiado viejo, demasiadas canas ya, ¿no? Yo quedaba a las 6 de la tarde, ahora no, señor, ahora se queda a la 1 o a las 2 de la mañana o a las 12 de la noche, para, supongo, hacer prácticamente pues lo que hacíamos nosotros, ¿no? Que era reunirte con tus amigos y pasarlo de una forma lo mejor posible. Bueno, también en aquellos tiempos eran, aunque no son muy lejanos, pero era distinto, ¿no? Hacías deporte y luego pues era otro ambiente, creo. Yo no digo ni que sea mejor ni que sea peor, aunque bueno, sinceramente ahora es mucho peor, ya está, y le voy a decir el porqué. Entonces ahora la moda consiste en comprar unos litros de cerveza o unas botellas de alcohol destilado, mezclarlo con pues bebidas, ¿no? Y hacer combinados de estos de tal manera que por poco dinero los llevan en los coches, en los asientos de atrás o en las portamaletas de atrás, de tal manera ponen la música a tope y allí pues van tomando sus traguitos y todo esto. Yo supongo que quizá por la economía que estas personas tienen, pues les es más barato evidentemente que no ir a un pub o un pub de estos o una cafetería y por esta misma bebida pues cobrarles lógicamente lo que tengan que cobrar, que es más caro, ¿no? Pero yo creo que al igual que los grandes acontecimientos que ha habido, yo hago un poquito de historia, ¿no? Pues casi siempre después de las grandes desesperanzas o un acontecimiento que se hace para luchar por algo y después de pasar este evento pues te quedas un poco como falto de ilusión ya, ¿no? Pues, por ejemplo, las guerras mundiales, ¿no? Incluso la guerra de los 60, por los años 50 que hubo por Asia, ¿no? Entonces casi todos los soldados que venían, pues venían a los países después de estar en el extranjero luchando y muchos de ellos perdiendo sus amigos y esas cosas. Entonces se veían con que todo había cambiado, mucho rechazo. Entonces esa falta de ilusión, esa falta de energía vital o esa falta de alegría en su corazón, pues les obligaba a desviarse a tomar alcohol. Entonces el alcohol, como producto químico, así se lo voy a resumir muy rápidamente, lo que hace es dilatar, ¿no? Dilatar pues todo el sistema circulatorio sobre todo, de tal manera que hasta las partes más últimas, más distales del corazón, lleguen más elementos, ¿no? Esté más irrigado e incluso pues eso produzca cierta euforia o cierto desvanecimiento de la realidad, cruda realidad. Entonces yo le empezaba a contar esto ya, ¿no? Entonces, qué mejor cosa que decirle pues lo que me ha pasado a mí, ¿no? Pues casi, pues rozando por los 40 años, pues cuando yo tenía, bueno, soy de las infancias que ya les comentaba, con muchísimos de ustedes, que ustedes comprenderán. Entonces, pues con 11 o 12 años, pues te dedicas a hacer muchísimo deporte, a estudiar en aquellos institutos con aquellos bachilleres antiguos, donde te doblegaban. Bueno, yo ahora supongo que estará la cosa igual de difícil, ¿no? Pero había cierta ilusión que te divertías con una piruleta, ¿no? En el sentido que tenías más ilusión hacia el futuro, el por qué trabajar hacia un futuro.
de tal manera que llegabas a la universidad y aunque estaba pues un poquito masificada, pero quieras que no, pues llegamos a esta época de estos años, o esta generación mía. Entonces yo recuerdo que todos mis compañeros y todos mis amigos, afortunadamente, pues mejor que peor, de una forma distinta, todos tienen su buen trabajo y su profesión más digna, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? De tal manera que han podido formar sus familias y tener sus chicos pequeñicos ahora y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta generación de pues 14, 15 años, ¿no? Entonces, hombre, en España, pues todos sabemos ya, ¿no? Pues estuvimos una época distinta a la que estamos ahora, a partir del año 75 aproximadamente, pues pasamos una transición que, bueno, ahora ya están poniendo unos programas preciosos y de una calidad histórica impresionante, y eso nos ha dado, bueno, pues íbamos creciendo de esas maneras, de tal manera que en los años 80 aproximadamente, pues cuando la cosa estuvo un poco más estabilizada quizá, o la cosa ya se iba reafirmando, pues socialmente pues estaba la cosa como más, no, yo le digo que esto es una opinión personal, como veo las cosas yo, ¿no? Pues había ciertos apuros en algunos sentidos, pero parecía ser que íbamos a despegar de alguna manera, ¿no? De tal manera que, pero claro, era un despegue, una época de aparente desarrollo, ¿no? Quiero decir, demasiada hipoteca quizá, ¿no? Era entonces pues cuando lo que yo oía comentar, ¿no? Los años, al final de los 80, pues principio de los 90, donde todo el mundo pedía muchísimos créditos, se los daban y claro, luego vino el tío Paco con la rebaja, ¿no? De tal manera que a los 90, o finales de los 90, como estamos ahora, esta generación nueva, estos chicos, pues pueden ser, no sé, de 12 a 18, 20 años, pues están faltos de esa ilusión precisamente porque no ven precisamente ese horizonte más o menos clarificado. Entonces no es otra respuesta que la situación social, y ya no voy a decir política porque eso es una cuestión que ni me compete ni me gusta, ¿no? Que es importante. Entonces ahora me da la sensación de que la gente quiere salir como por peteneras, ¿no? O sea, salirse por la tangente. Hemos pasado una serie de años que ha habido pues cierto descontrol en muchísimos sentidos, ¿no? Una pérdida de un montón de cosas que tampoco era para tanto. Ha habido otra apertura en otras muchas que creo que tampoco eran tan sumamente necesarias, de tal manera que esta juventud de ahora pues da la sensación como si fuese una generación perdida, aunque también decíamos o nos decían que nosotros éramos la generación perdida y la anterior también, ¿no? De tal manera que ante esa falta de ilusión casi siempre la gente necesita ponerse contenta o por lo menos evadirse de esa triste realidad. Entonces parece ser que, digo yo, no sé, que por la noche, pues como dice el refrán, todos los gatos son pardos, quizá pues, que la gente quiera salir tan tarde, ¿no? Entonces se alivia con un poquito, se pone alegre y contenta, anima su corazón, y entonces quizá sea una de las respuestas, ¿no? De tal manera que este señor me decía que, ¿qué hace, no? Una, por la diferencia entre padres e hijas, una diferencia importante de años. Por otro lado, la lucha o la poca coordinación entre pareja, ¿no? El que está machacado todo el día afuera, la mujer que está machacada todo el día también dentro, porque bueno, todos hemos sido adolescentes y hemos sido más pesados que para qué, ¿no? Entonces pensábamos que teníamos razón, que mis padres no valen un duro, no tienen razón para nada, los abuelos, en fin, así siempre, ¿no? Pues no me gusta comer esto, no me gusta comer lo otro, pues mejor chucherías y no sé qué, y no sé cuántas, y estas comidas tradicionales, de tal manera que con 15 años pues, se ponen así, y luego pues qué pasa con la playa, que cuando vamos de vacaciones, en fin, los conflictos familiares e incluso sociales que eso comporta, ¿no? Y yo le dije que, bueno, que sobre ese particular yo no
yo no le podía dar ningún consejo, porque yo no era mi caso. Yo no tengo un niño con 14 o 15 años y no he sufrido, aunque me puedo imaginar. De todas maneras, él decía que él, como se podía acostar a las 11 de la noche, sabiendo que su hija estaba a las 2 de la mañana, con 14 años, si él accedía, o cedía, mejor dicho, ante la presión, ante el muermo, ¿no?, constante de todos los días, R que R, entonces yo le dije que ante todo, como él como padre y como madre, pues él tenía una obligación, igual que habían hecho los suyos, ¿no? Y es que era, pues, velar, porque han tenido esos niños capacidad y fuerza suficiente como para poder aguantar todas las horas habidas y por haber, pues no era cuestión de que no estaban preparados para ni salir por la noche, ya independientemente de aquellos horarios que ya decíamos, ¿no? De 1 a 3 uno tiene que estar dormido y bien dormido, ¿no? Entonces, yo le decía que ese tema, si él tenía y a lo que voy, con ese ambiente, pues familiar, profesional, social, pues que su espalda mejoraría gracias al tratamiento, pero no mejoraría por completo, de tal manera, así se lo dije, que este señor podría ser una de las personas, uno de los pacientes que se autoenganchasen, ¿no?, a cualquier profesional, ya sea un cirujano, sea un acupuntor, sea un médico, sea quien sea, ¿no?, que había que solventar un poquito ese dilema familiar, digamos así, ¿no?, porque dilema profesional él sabrá. De tal manera que es que nosotros, mi pregunta es la siguiente, ¿no?, si todos los padres se pusiesen de acuerdo, porque ya hemos tenido suficiente experiencia todos con las cosas que hemos oído, sobre toma de alcohol o de drogas, que no son otra cosa que estimulantes para evadir un poquito la realidad, pero que es la mayor mentira del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si todos los padres en esos conflictos familiares se uniesen todos para hacer frente común a una cosa que, para proteger a esas espiguicas tan blandas, de que antes de que vengan pues cualquier lechuguino de estos o cualquier viento malo y nos las tumben, porque al fin y al cabo ese quizás sea, pues hombre, las personas que cuando sean mayores ya han estudiado y ya en su trabajo las que nos retribuyen a nosotros, ¿no?, la fuerza de este país, como de otros muchos países. Bueno, ya no les quiero cansar más porque, hablando un poquito sobre la columna y sobre esta séptima cervical, ya parece ser que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero que lo único que les quería hacer era contar un poco un caso concreto, pero que quizás se pueda generalizar y, por supuesto, que intentar ayudar en ese sentido. Pues nada, muchísimas gracias por su atención y, como siempre, me despido de todos ustedes dándole las gracias y hasta el próximo día, si Dios quiere. Gracias.